Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ya la pastora Idalia dio un mensaje impresionante sobre el final del capítulo 5. Bendecimos la vida de la pastora Idalia. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Encontramos aquí un texto algo particular. Es algo particular porque Dios, perdón, qué pena que se nos filtró algo por ahí. Ahora sí, regresamos. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Encontramos un texto bien particular. Este texto es un texto el cual se puede prestar para muchas malas interpretaciones. Pero queremos permanecer en lo que es bíblico, para que podamos nosotros así comprender la palabra del Señor el día de hoy. En este texto tenemos que entender primero el contexto de lo que es el día de reposo. El día de reposo es un día que empieza el viernes a las 6 de la tarde y va hasta el sábado a las 6 de la tarde. Recuerde que el día hebreo no empieza a la medianoche como los días nuestros, sino que empieza a las 6 de la tarde. Partiendo de aquí, entendemos que ese día de reposo Dios les había dado la orden de no hacer ninguna actividad. La Biblia es muy específica en todo. No puedo sentarme aquí a decirles todo lo que exactamente la Biblia le dice que haga o que no haga, pero son cosas que ya se han prestado para lo que es la interpretación. Hay diferentes líneas de pensamiento con respecto a esto, aunque muchas están de acuerdo en unas funciones básicas. Definitivamente no ir a trabajar es algo que está dentro de la ley judía, que en el sábado no se puede hacer. Y si usted conoce a alguna persona de los judíos, usted sabe que el día sábado o el viernes, empezando el viernes a las 6, se van para la casa y no van a hacer nada. La comida ya la tienen cocinada, todo lo tienen preparado porque llegó el día de descansar, el día de reposo. También el día de reposo es el día para ir a la sinagoga, para orar, para honrar a Dios. En este episodio dice que encuentran a los discípulos y ellos estaban recogiendo espigas. Cuando habla de espigas, obviamente nos está hablando de lo que es el trigo, que algunos también creen que se puede estar hablando de la cebada, que también es un grano que crece en espigas. Y las estaban restregándolas con las manos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un grano se restriega con las manos es para quitarle la cáscara, es para tener lo que es el grano como tal. Veíamos en algunas de las enseñanzas anteriores que existía el piso de separar lo que es la paja de lo que es el grano, donde se utilizaban ya sea caballos o mulas para poder separar lo uno de lo otro, pero en este caso ellos estaban utilizando, era para consumo propio. Entonces recogían las espigas y con la mano las restregaban. Entonces obviamente salen los fariseos a decirnos: oiga, presten atención, aquí está Jesús, el que dice ser el Hijo de Dios, el gran predicador, el gran rabino, y se vino, resulta, a sus discípulos y los deja hacer cosas que no son lícitas en el día de reposo. Cosas que no son lícitas en el día de reposo. Esto es una conversación que, como mostraba la pastora Idalia en el capítulo anterior, es un diálogo que viene entre Jesús y los fariseos. Los fariseos, y es importante que entendamos, los fariseos eran personas muy estudiosas de la ley. Ellos eran personas muy meticulosas en lo que se debe hacer o no se debe hacer,
Podría decirse, como para que ustedes entiendan, que eran abogados de la ley de Dios. En otras palabras, ¿qué hace un abogado? Un abogado es una persona que coge la Constitución y la estudia al detalle para que a la hora de cualquier caso que se presente ellos puedan ir e interpretar la ley y defender o hacer una acusación en caso que ellos sean un fiscal. Más o menos así eran los fariseos. Habían estudiado la ley de Dios y la guardaban de una precisión. Tenían que ayunar mínimo 2 veces a la semana. Y no el ayuno de reina de belleza que nosotros hacemos, que era solamente no desayuno, o algunos que ayunan con Gatorade y con café, o que ayunan unos ayunos raros que no sé de dónde los sacan. Ellos eran ayuno total desde que sale el sol hasta que el sol baja. Literal, no comían nada ni bebían nada. Era un ayuno total, mínimo lo hacían 2 veces a la semana. Leían constantemente la ley de Dios, la estudiaban. Esa era su labor, de interpretar la ley, de poder traer cuando la gente les preguntara, ellos pudieran tener una respuesta de lo que era la ley de Dios. Pero esta gente se ensañó contra Jesús, porque Jesús no solamente enseñaba la ley, sino que Jesús señalaba los errores a los que ellos estaban cometiendo, porque sí, se enfocaban mucho en las cosas pequeñas, pero en las grandes fallaban. No se enfocaban en las grandes, sino en las pequeñas. Y aquí viene una de esas cosas pequeñas en las que ellos se enfocan. ¿Y por qué razón? Porque mire la respuesta de Jesús. Ellos le dicen a Jesús, versículo 3. Dice así, se me perdió. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. ¿No sabéis lo que hizo David cuando tuvo hambre? Los que no están, vamos a 1 Samuel capítulo 21 para leer qué es lo que se está refiriendo de Jesús, de qué está hablando Jesús. Arrancamos en el verso 1. David estaba huyendo de Saúl. Entonces, pasamos del versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Pastora Nidia. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondiendo David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Sí, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Amén. Entonces, aquí se está Jesús refiriendo, Jesús está utilizando esta escena para hablar de esto que ellos llaman sagrado. Entonces dice, el día es sagrado, ¿qué pasa con los discípulos? Entonces Jesús le dice, ¿acaso ustedes no saben lo que hizo David cuando tuvo hambre? ¿Qué pasó? Con la respuesta exacta de Jesús les dice, porque ni esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban cuando entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, lo cual no es lícito de comer sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. ¿Qué pasó? Le está diciendo Jesús. Respóndanme ustedes. Si es ilícito que ellos hagan lo que están haciendo, ¿por qué a David
Y David es utilizado como una referencia importante porque David es el rey más importante que ha tenido Israel todavía hasta hoy. La bandera emblemática de Israel tiene en el centro un símbolo que es la estrella, o conocida como la estrella ¿de quién? De David. De David. Entonces todavía se recuerda. Y David no fue el primer rey. El primer rey fue Saúl. David no fue el rey que más duró porque Salomón reinó 40 años, al igual que reinó David. Entonces, ¿por qué David tiene esa prominencia? Por el conocimiento de la palabra que él tuvo, por la autoría que él tuvo de tantos salmos, por la manera en la que él siempre estuvo apegado a Dios. Entonces, Jesús utiliza a David, que es una figura prominente, entonces le dice, bueno, ahora respóndanme ustedes, ¿qué pasó con David? ¿Por qué él sí se pudo comer los panes de la proposición cuando tenía hambre? Y no solo se lo comió, sino que le dio a los que estaban con él, como lo acabamos de leer. Respóndanme. Y según el texto, tanto en Mateo 12, que es un verso paralelo, como en Marcos capítulo 2, como acá en Lucas capítulo 6, ellos no tuvieron respuesta. Porque el sacerdote Ahimelech, no es que David le quitó los panes, el sacerdote Ahimelech le dijo, ustedes están purificados, si están santificados, si no han estado con mujeres, dice, no, si ya llevamos un viaje de días, ni ayer ni anteayer ellos no están con mujeres, ellos están bien, denos el pan. Y no era el pan, no era cualquier pan, era el pan sagrado, conocido los panes de la proposición, que estaban para ser colocados encima de la mesa de los panes de la proposición, que iban nada más y nada menos que en el lugar santo, no en el atrio, sino en el lugar santo, un lugar donde solamente iban los sacerdotes, y este pan era solamente para alimentar a los sacerdotes. Entonces, Jesús le coloca esta pregunta, y ellos ¿qué pudieron responder? El texto nos dice que ellos no respondieron absolutamente nada. Es que no tuvieron nada que decir porque no había nada que decir. Los discípulos tenían hambre, ellos estaban restregando y pues vamos a comer porque tenían que comer. Pero Jesús termina diciendo algo y dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aún del día de reposo. Aquí Jesús está hablando de su autoridad. Aquí Jesús está hablando de su autoridad, que Él es Señor de todo, aún del día de reposo. No es el día de reposo más importante que el Señor, sino que el día de reposo es para el Señor. Y yo creo que muchas veces nosotros erramos en colocar las leyes que supuestamente son para agradar a Dios, las terminamos haciendo para agradarnos a nosotros, terminamos haciéndolas, cambiándole el sentido porque nos preocupa más la norma que el sentido de la norma. Quiero colocarle un ejemplo. Hace poco, en el mes de diciembre, nosotros empezamos lo que es el tema de los protocolos de bioseguridad en la iglesia. Y yo compartía con los sugieres, les decía, mis hermanos, las normas de los protocolos de bioseguridad son para protección de la gente. El sentido de esto es proteger a la gente. Entonces, nunca se puede utilizar esta norma para dañar a la persona. Porque muchas veces en son de las normas estropeamos a la persona, se maltrata a la persona, se le dicen cosas feas a la persona. Vea, arréglese el tapaboca, desobediente, rebelde, lárguese de aquí porque usted... No, momentico. La norma se hizo para proteger ¿a quién? A la persona. Entonces, ¿por qué voy a utilizar la norma para maltratar a la persona? No puedo. Debo utilizar todos los canales posibles para poder yo ayudar a la persona a que pueda cuidarse a sí misma, sin utilizarla para hacerle daño a la persona. No es el mismo caso de lo que Jesús está planteando, porque Jesús está planteando algo mucho mayor de lo que es el día de reposo y el Señor del día de reposo, pero quiero darles el ejemplo, como muchas veces en este caso el día de reposo se había vuelto aún más importante que el Señor del día de reposo, porque Jesús claramente había establecido su autoridad desde hace varios capítulos. La gente sabía quién era Jesús, sabían qué clase de persona era. Ellos no estaban de acuerdo, pero ya se estaba viendo. Ya Jesús se había bautizado, había descendido la paloma sobre Jesús, la voz que estaba desde el cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto no fue un acto de una visión que alguien que vio. Todos los que estaban ahí escucharon la voz, sabían quién era Jesús.
Sabían que Jesús había hecho la pesca milagrosa, sabía Jesús que había hecho otros milagros, Jesús había hecho su ministerio, que todas las personas que llegaban a él eran sanas. Entonces, así como era Jesús, tenía autoridad sobre la enfermedad, tenía autoridad sobre los demonios, Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, incluyendo el día de reposo. Entonces, nosotros tenemos que entender desde este punto bíblico la autoridad que tiene Jesús. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas porque el día de reposo es para el Señor y no el Señor para el día de reposo. No troquemos las cosas. Sí, Dios estableció el día de reposo, pero ¿quién manda al final de todos en el día de reposo? ¿Para quién es? Para Dios. Todo lo que se debe hacer es para Él. No podemos nosotros troncar las cosas. Tengamos sabiduría, hagamos las cosas con inteligencia para que así podamos nosotros cumplir verdaderamente la ley de Dios. Hoy en día yo veo muchos casos de estos, muchos casos de fariseísmo moderno. Hombres y mujeres que establecen normas que muchas veces ni las entienden. Vemos, por ejemplo, muchos grupos que predican que la mujer no puede utilizar pantalón. Oiga, y le dan duro a eso. Y cuando ven a una mujer con pantalón, la mandan al infierno, la condenan, le dicen hasta que se va a morir. Pregunta. En el versículo que ellos utilizan, que dicen que el hombre no utilizará atuendo de mujer, ni mujer utilizará atuendo de hombre, ¿qué ropa se ponían las mujeres en esa época? ¿Qué ropa se ponían los hombres en esa época? Algo le puedo decir con certeza. Los hombres no utilizaban pantalón. Entonces, ahora que los hombres sí utilizan pantalón, resulta que se les metió en la cabeza que el pantalón es solo cuestión de hombres y el pantalón no puede ser, y la falda solamente para las mujeres. Resulta que el día domingo, madre, un indígena cogió unos jeans y estaba preocupado. ¿Sabe por qué estaba preocupado? Porque no sabía si eran jeans para hombre o eran jeans para mujer. Estaban toda la ropa en el piso y nosotros la estábamos repartiendo y él vio los jeans, le llamó la atención, pero no había ninguna marca que indicara que fuera para hombre o para mujer. Entonces nos obligó a nosotros a poder sacarlo y mirarlo. ¿Por qué? Porque el pantalón de hombre, el jean de hombre, no es el jean de mujer. Son dos jeans completamente diferentes. Son dos pantalones completamente diferentes, las tallas, todo es diferente. Así fue como yo lo distinguí. Cuando lo abrí y miré, decía talla 12. Le dije, este jean es de mujer, porque si fuera de hombre diría 32, 34, 36. Automáticamente uno lo sabe. Y él ahí mismo dijo, ¡pum!, dejó su pantalón y se fue. Porque sabía que era un pantalón para mujer, porque el pantalón de las mujeres es diferente al pantalón de los hombres. Entonces no está la mujer poniéndose atuendo del hombre. Y el que acuse de eso, entonces que se ponga un pantalón de mujer a ver cómo le queda. Le hago el reto. Porque el pantalón de mujer es para mujer, el pantalón de hombre es para hombre. La mujer no se está poniendo un atuendo de hombre, ni el hombre se está poniendo un atuendo de mujer. Me imagino donde abrieran una iglesia de estas en Irlanda y todos los hermanitos aparecieran en falda, que es el traje típico. Es que ni siquiera Irlanda, vamos a Guambía. Váyanse allá a Silvia Cauca, al resguardo de los guambianos, a ver si pueden abrir una iglesia donde los hombres van con su atuendo típico, que es una falda, a ver si los reciben en el culto. A ver si los van a sacar. Es que tenemos que entender. No entendemos la escritura y cogemos aparte de lo que nos gusta y queremos condenar a la gente, cuando Jesús vino fue a salvar al que está perdido. No podemos nosotros entrar en estas cosas. ¿Cuántos hermanos hay condenando a otros creyentes por una cosa, por la otra, cuando ni siquiera Jesús vino a condenar al mundo? Comen carne de cerdo, que porque toman café. Que por rellena, que por esto, que por lo otro. Oiga, si Jesús no vino a condenar a la gente, ¿usted por qué se cree mejor que Jesús? Allá Dios y el Espíritu Santo que hagan la obra de redarguir en la persona. Deje que ellos hagan su obra, pero no es trabajo de nosotros. Jesús claramente en el capítulo 3 de Juan, quiero que vayamos allá, Juan capítulo 3 lo dice claramente, y no están diciendo esto de Jesús, Jesús lo está diciendo de él mismo. Juan capítulo 3, vamos a estarlo leyendo en este momento. Versículo 17. Arranquemos del 16, que es el que todo el mundo se sabe, para que entres así en contexto. Juan capítulo 3, verso 16, pero no nos vamos a quedar con el 16, sino que vamos a seguir adelantando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree No no es es condenado, pero el que no cree Ya sí. ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿quién es el que condena? Claramente no es Jesús. Cada persona que no cree en Jesús solito se hizo su condena. No necesitan de Jonathan Castañeda que le esté diciendo, hermano, usted se va para el infierno por esto. No. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué yo lo voy a hacer? El texto claramente está estableciendo que la labor de Jesús fue venir a salvar al que se había perdido. Y es aquí donde la iglesia se ha perdido una gran oportunidad de llevar el evangelio a personas que sí, la iglesia tiene una posición en el cual no aceptamos la conducta de la comunidad LGTBI. Eso es cierto. Pero no rechazamos a la persona. Jesús no vino a condenarlos a ellos, Jesús vino a traer salvación. Claro que el arrepentimiento va a traer un cambio de comportamiento en la persona y todo lo que demás que eso trae. Pero es que aún hoy día que tenemos las sillas separadas a 2 metros, le tocan la silla al lado a una persona que es transgénero, que se le nota que tiene facciones masculinas y se viste de mujer, va y se le sienta al lado suyo y usted le pide al ujier que le cambie la silla. Lo he visto. Lo he visto como personas, se les daña el día cuando ven una persona de la comunidad LGTBI. ¿Por qué? Ellos necesitan ir a la iglesia, necesitan de Cristo. Claro que sí, vamos a hablarles y vamos a mostrar por la palabra el tema del comportamiento. No vamos a aceptar el comportamiento, pero de la misma manera que aceptamos a los ladrones, que aceptamos a los drogadictos, que aceptamos a las personas que han adulterado, los que han fornicado, ¿por qué no aceptamos a las personas que practican la homosexualidad? ¿Por qué no? ¿Porque acaso tu pecado es mejor que el de ellos? No podemos hacer eso, porque nos estamos volviendo fariseos. Dios es el Dios hasta el día de reposo. Dios es el Dios de Jesús, es el Dios de todas las cosas. Él es el Señor sobre todas las cosas. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y en aquel día, dice la palabra de Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, para gloria de Dios Padre. Digamos un cristianismo correcto. No nos volvamos fariseos, porque en son de una búsqueda de una santidad exterior, resulta que nos olvidamos de la santidad más importante, que es la santidad interior. Dios mira, y es algo que no es nuevo en el Nuevo Testamento. Desde 1 Samuel capítulo 17, cuando David es ungido, Dios le dice a Samuel claramente, porque Dios no mira lo que mira a los hombres, sino que Dios mira es el corazón, exactamente. Entonces, no nos metamos en estos que a veces no nos convienen. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. Él no está buscando reemplazo. Todavía no he visto el clasificado que dice se busca un reemplazo para el Espíritu Santo porque Él quiere vacaciones. Para nada. Que Él haga su obra, hagamos nosotros la nuestra, de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pastora Nidia. Así es. Creo que a veces somos muy rápidos para juzgar y es bueno que cambiemos eso y que antes que eso mirar situaciones, consecuencias de por qué y detenernos y no juzgar, no ir tan a la ligera. Y segundo, pienso que hay un límite, ¿no? Porque muchas veces también se puede dar que por lo que se acaba de decir, entonces, no, entonces yo puedo tomar trago y puedo hacer lo que quiera porque, bueno, pues nadie me puede juzgar ni nadie me puede decir nada o aunque para él sea malo, para mí no es malo, porque también se ha visto gente que dice, no, pero es que la marihuana es buena, no, que la creó Dios. Ay, el licor, sí, eso no tiene nada de malo. Entonces ahí hay que no confundirnos, ¿no? Yo creo que cuando nosotros somos cristianos, el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra realmente lo que es bueno y lo que es malo. Ya que nosotros queramos hacer lo malo y digamos es bueno, pero dentro de nosotros sabemos que es malo y que es bueno. Qué bello es que nosotros podamos seguir a Dios, leer su palabra y poder comprender que Él es el dueño de todo, el dueño de nuestras vidas, el dueño de todo lo que existe y que lo que Él diga
está bien hecho. Lo que Él diga que hagamos o lo que pase, las circunstancias que están alrededor nuestro, si Él lo permite, es porque Él así lo decidió, porque Él es el dueño, el Señor de todo. Así es, Él es el Señor de todo y Él reinará por siempre y para siempre. Cerremos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor, de ver, oh Dios, cómo tú hablas a nuestras vidas cada noche. Permite que tu palabra, Señor, entre a nuestros corazones. Permite que cada día, Señor, nosotros nos enamoremos de la lectura de la palabra, Señor. Que en nuestro corazón arda ese deseo, Señor, de leer tu palabra, de escudriñarla cada día y poder entender, Señor, en lo que tú quieres enseñarnos a través de ella, Padre. Porque siempre, siempre que leemos la Biblia, tú tienes algo nuevo para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos esta palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella tenemos consuelo, Señor. Tenemos paz, tenemos respuesta a nuestras dificultades, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Permite que podamos tenerla, Señor, en alto, Dios. Valorarla, Padre, porque eso debe ser para nosotros de alto valor, Señor. Te doy muchas gracias en esta noche. Permite, Señor, que ahora al irse a descansar nuestros hermanos tengan un sueño tranquilo, que puedan descansar confiadamente sabiendo que tú guardas sus sueños, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Esto fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno. En un momento de crisis. Se despide de ustedes en esta hora Nidia de Castañeda, su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita para que usted comparta este audio. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros y aprender un poco más de nuestro ministerio en el 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz noche para todos. Y nos despedimos como siempre recitando el Salmo 4, verso 8, que dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En nombre de Jesús. Jesús. Amén y amén. Dios les Chao, bendiga. Dios les bendiga, les guarde.